La meningitis, manifestaciones clínicas y diagnóstico de la meningitis bacteriana en adultos. La meningitis es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Se define por un número anormal de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. Las meninges constan de tres partes: la pía, la aracnoides y la dura madre. La meningitis bacteriana refleja la infección de la materia aracnoidea y el líquido cefalorraquídeo, tanto en el espacio subaracnoideo como en los ventrículos cerebrales. Aproximadamente 1,2 millones de casos de meningitis bacteriana ocurren anualmente a lo largo del mundo. La meningitis está entre las 10 causas de infecciones, las 10 causas las 10 causas infecciosas más comunes causantes de muerte en todo el mundo, con aproximadamente 135.000 muertes a lo largo del mundo cada año. Las secuelas neurológicas son comunes entre los sobrevivientes. La meningitis bacteriana puede ser una causa, puede ser asociada, puede ser adquirida en pacientes en la comunidad, o sea, adquirida en la comunidad, o puede estar asociada a pacientes sean cuidadores de la salud. El patógeno más frecuente de meningitis adquirida en la comunidad en adultos en países desarrollados es Streptococcus pneumoniae, seguido de Neisseria meningitidis, y primariamente en pacientes mayores de 50 a 60 años o en esos que tienen deficiencias en la inmunidad celular, Listeria monocytogenes. La mayor causa de meningitis bacteriana en cuidadores de la salud es diferente, usualmente estafilococos y bacilos gramnegativos aeróbicos. En los casos en los que ocurre meningitis después de una neurocirugía puede variar dependiendo si hubo o no una profilaxis para prevenir infección del sitio operatorio. La meningitis bacteriana asociada a los cuidados de la salud puede también ocurrir en pacientes con drenes ventriculares internos o externos o seguidos de trauma, por ejemplo, trauma craneal o después de una fractura de la base del cráneo con o sin evidencia de escape de fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Manifestaciones clínicas. Pacientes con meningitis bacterianas usualmente están bastante enfermos y con frecuencia se presentan temprano a la ayuda clínica después del inicio de los síntomas. En una serie de 301 adultos, por ejemplo, la duración media de los síntomas antes de la admisión fue solamente 24 horas, en un rango de horas a 14 días. Manifestaciones clínicas. La triada clásica de meningitis aguda bacteriana consiste en fiebre, rigidez de nuca y cambios en el estado mental, aunque un apreciable número de pacientes no tienen las tres características. La mayoría presentan con alta fiebre, por lo frecuente mayor a 38 grados centígrados, pero un pequeño porcentaje tienen hipotermia, aunque algunos pacientes aunque casi ningún paciente se presentó con normal temperatura. El dolor de cabeza también es común. El dolor de cabeza típicamente es descrito como un dolor severo y generalizado. No es fácilmente confundible con un dolor de cabeza normal. Las siguientes características de presentación durante la hospitalización fueron anotadas en revisiones de 279 episodios de meningitis adquirida en la comunidad. Fiebre fue presente en el 95% al momento de la presentación y desarrollada en otro 4% en las primeras 24 horas de hospitalización o de internación. Entre los supervivientes en quienes los datos fueron disponibles, 19% tuvo fiebre por 10 o más días consecutivos, pero la mayoría tuvo otras posibles causas de fiebre continua. Pacientes con un no identificable curso de fiebre diferente a la meningitis tuvo un rango de 4 días consecutivos de fiebre, en promedio de 0 a 14 días. La rigidez de nuca fue presente en el 88%
de los pacientes en el examen inicial y persistió por más de 7 días en algunos pacientes a pesar de la mejoría general. El estado mental estuvo alterado en 78% de los pacientes. La mayoría estuvo confuso o presentó letargia, pero el 22% fueron, 22% solamente respondían al dolor y 6% no respondían a ningún estímulo. Otros síntomas con respecto a la alteración del estado mental en otros estudios incluyó inclusive coma en el 14 a 16% de los casos. Uno o más de los hallazgos clásicos en la historia clínica, es decir, fiebre, rigidez de nuca o alteraciones del estado mental o en el examen físico, están ausentes en la mayoría de los pacientes con meningitis bacteriana. En un estudio prospectivo en 2004 de 696 casos de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, solo el 44% tuvo la triada clínica de fiebre, rigidez de nuca y alteraciones del estado mental. Aunque la mayoría de los pacientes, 95%, se presentó con al menos 2 de los 4 síntomas, es decir, la triada más dolor de cabeza. La triada clásica fue mucho más probable que ocurriera en pacientes con infección por neumococo, comparado con pacientes con infección por meningitis meningocócica. 58% versus el 27%. O sea, es más frecuente que la triada se dé cuando hay un neumococo versus una meningitis meningocócica. En subsecuentes cohortes, estudios de cohortes que evaluaron 1.412 episodios de meningitis bacteriana ocurrida en la comunidad en Holanda, la mayoría de las manifestaciones clínicas fueron dolor de cabeza 83%, rigidez en el cuello 74%, fiebre 74% y estado mental alterado 71%. Náuseas fueron presentadas en el 62%. La triada, la triada de fiebre, rigidez del cuello alterado y estado mental alterado fue presente solo en 41% de los episodios. Esto debe ser notado que los adultos mayores, especialmente aquellos que tengan condiciones subyacentes como diabetes o enfermedad cardiopulmonar, pueden presentar insidiosamente con letargia y omnivulación, no fiebre y también puede presentarse con signos variables de inflamación benigna. Sin embargo, virtualmente todos los pacientes que tengan al menos uno de los hallazgos de la triada clásica, ya sea fiebre, rigidez en el cuello o estado mental alterado, eh, eh, la sensibilidad para el diagnóstico es del 99 al 100% de la presencia de al menos uno de los hallazgos en un estudio que se realizó en 1999, ya, con 845 episodios de meningitis. Similarmente, el 99% de los pacientes con al menos una de las características clásicas en 2004, en series de 2004 de 696 casos, fue bastante sensitiva para meningitis. Así, la ausencia de todos los hallazgos clásicos esencialmente podría excluir la presencia de una meningitis bacteriana. En adición a los hallazgos clásicos, los pacientes pueden presentar con un sinfín de otro tipo de manifestaciones, tanto neurológicas como no neurológicas, que pueden ocurrir en pacientes con meningitis bacteriana. Eh, Algunos hallazgos pueden ser sugestivos de una etiología bacteriana particularmente. Por ejemplo,
Las complicaciones neurológicas incluyen convulsiones, déficit neurológico focal, incluyendo parálisis de los nervios craneales. Papiledema puede ser presente a inicios tempranos o ocurrir en un curso tardío. En un estudio observacional de 696 pacientes con meningitis bacteriana asociada a los cuidados de la comunidad, un infarto cerebral ocurrió en 25% de los episodios y 36% de los pacientes con eh, y en 36% de los pacientes con meningitis neumocócica. Las convulsiones han sido descritas en 15 a 30% de los pacientes con déficit focal neurológico. Perdón. Las convulsiones han sido descritas en 15 al 30% de los pacientes y el déficit neurológico focal en un 10 al 35% de los pacientes. Pérdida auditiva es una complicación tardía. El papiledema fue observado en menos del 5% de los pacientes al tiempo de la presentación inicial. La terapia con dexametasona puede reducir el rango de las secuelas neurológicas, particularmente en pacientes selectos con meningitis por neumococo o pacientes con meningitis por neumococo de severidad intermedia. Pacientes con meningitis por Listeria monocytogenes tienen una tendencia incrementada de tener convulsiones y déficit focal neurológico al inicio temprano de la infección. En algunos pacientes puede presentarse con síndrome de rombencefalitis, es decir, manifestado como ataxia, parálisis craneal o nistagmo en una revisión de 367 episodios de infección del sistema nervioso central causada por Listeria monocytogenes. En la mayoría de los hallazgos fueron fiebre, 92% de los pacientes, alteración del sensorio en 65% de los pacientes. Y en un estudio prospectivo de 30 adultos con infecciones por Listeria meningitis, 43% de los pacientes tuvo la triada de fiebre, rigidez en el cuello y alteraciones del estado mental. Solo el 33% de los pacientes tuvo déficit neurológico focal. En una cohorte de 818 casos de listeriosis, en las cuales se incluyeron 252 casos de neurolisteriosis, la mayoría de los pacientes con neurolisteriosis se presentaron con síntomas de encefalitis asociada en el 87%. Junto con eso, compromiso meningio sin encefalitis fue solamente visto en 13% de los pacientes. Envolvimiento o compromiso del tallo cerebral fue observado solo en el 17% de los pacientes. Ciertas bacterias, particularmente Neisseria meningitis, pueden causar manifestaciones de piel características, tales como petequias, púrpura palpable. En dos series largas de pacientes con meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, rash fue presente en 11 a 26%. Entre estos, con rash de 75 y 92% fueron asociados a meningitis meningocócica. En otro estudio, 258 adultos con meningitis meningocócica, RAS fue presente en 64% y caracterizado como petequial en 91% de los pacientes. Sin embargo, otros han observado un rash en menos del 26% de los casos de meningitis meningocócica. Y si está presente, el rash fue más probable hacer una scanty, o sea, va a ser escaso o corto, o más atípico, o una apariencia más atípica que el rash visto en pacientes con septicemia meningocócica. Un rash petequial no es específico de una infección meningocócica y en algunos pacientes con meningitis por meningococo pueden tener un rash maculopapular, por ejemplo. La artritis ocurre en algunos pacientes con meningitis bacteriana
En una serie de casos de 696 episodios de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, la artritis fue diagnosticada en 48 casos, es decir, el 7% de los episodios. Con Neisseria meningitis como agente etiológico en 2/3 de ese tipo de infecciones articulares. El fluido articular, la aspiración de fluido articular fue realizada en 23 pacientes y no fue positivo para los cultivos en 6, es decir, el 26%. El reconocimiento de artritis concurrente es importante, ya que la antibiótico-terapia prolongada podría ser necesaria. La meningitis bacteriana tiende a separar otros órganos, aunque a veces sepsis severa puede haber. Sin embargo, la meningitis es la secuela de una infección aparte en el cuerpo. Puede haber características de infección o puede haber características de infección. La meningitis bacteriana tiende a salvar otros órganos a menos que se produzca una sepsis grave. Sin embargo, la meningitis es la secuela de una infección en otra parte del cuerpo. Puede haber características de esa infección aún presentes en el momento del diagnóstico de la meningitis, por ejemplo, otitis media, otitis o sinusitis. Examinación de la rigidez de nuca. Aunque los pacientes no específicamente no se irán a quejar de rigidez en el cuello, es fácilmente demostrable la rigidez de nuca. La flexión pasiva o activa del cuello usualmente resultará en una inhabilidad de tocar la barbilla con el tórax, ¿ya? Y una dificultad en el movimiento lateral del cuello es quizás el hallazgo más fiable. Eh, Test para ilustrar meningismos tales como signos de Kernig y Brudzinski fueron originalmente desarrollados para evaluar pacientes con severa y estados tardíos de meningitis, los cuales eran causados por tuberculosis. El signo clásico de Brudzinski refiere a una espontánea flexión de las caderas mientras se es intentada una flexión pasiva del cuello. Y el signo de Kernig refiere a la inhabilidad o, rendimiento, o a la incapacidad o rendimiento o rendición de permitir una extensión completa de la rodilla cuando la cadera es flexionada 90 grados. El test de Kernig es usualmente realizado en la posición supina, pero también puede ser el signo de Brudzinski. La maniobra consiste en colocar el paciente en la posición supina y realizar una flexión pasiva de la cabeza hacia el esternón o el pecho. La maniobra es positiva cuando hay una flexión de las rodillas y la cadera en el paciente. El signo de Kernig, la maniobra es realizada colocando el paciente en posición supina con las caderas flexionadas a 90 grados, intentando extender las piernas a las rodillas. El test es positivo cuando hay una resistencia de la extensión de la rodilla a mayor de 135 grados, o hay dolor en la parte baja de la espalda o en la zona posterior de los muslos. Existe una tercera maniobra que sería la acentuación del dolor de cabeza. El paciente se rota su o la cabeza horizontalmente 2 a 3 veces por segundo. El test es positivo si el paciente reporta exacerbación de su dolor de cabeza durante esta maniobra. En la semiología de Argentes, el signo de Kernig tiene dos variantes. Con el paciente en decúbito dorsal
Se coloca un brazo debajo de su espalda y se le sienta pasivamente mientras se apoya la mano libre sobre sus rodillas, tratando de impedir que las flexione. El signo consiste en la flexión de las rodillas a pesar de la presión de la mano. Con el paciente la otra variante es con el paciente de cúbito dorsal. La mano del explorador levanta uno de sus miembros inferiores por el talón. El signo consiste en que a cierta altura el paciente no puede mantener el miembro tendido y éste se flexiona a nivel de la rodilla. El signo de Brudzinski existen varios signos con este nombre. El más importante se explora con el paciente en decúbito dorsal, colocando una mano en la región de la nuca y la otra sobre el pecho. El signo consiste en la flexión simultánea de las rodillas cuando se flexiona con movimiento decidido la cabeza contra el pecho y mediante la mano colocada en la nuca. Si al hacerlo se produce dilatación de la pupila, se obtiene el llamado signo de Flatau. El llamado signo de la pierna contralateral de Brudzinski se busca con el paciente en decúbito dorsal, flexionando una pierna sobre el muslo y este sobre la pelvis. El signo consiste en la producción en el otro miembro inferior de un movimiento que imita la flexión del primero. Aunque la rigidez de nuca y el signo de Kearney y Brudzinski fueron descritos hace 100 años, su exactitud no había sido evaluada en estudios largos o estudios prospectivos bien diseñados hasta 2002, donde un reporte de 297 pacientes con supuesta meningitis fue definida como la presencia de síntomas clínicos como fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, fotofobia, náuseas o vómitos, lo cual llevó a realizar una punción lumbar para excluir inflamación meningia, donde meningitis fue definida más de 6 células blancas por microlitro en el líquido cerebroespinal, en el fluido cerebroespinal. La sensibilidad fue extremadamente baja, 5% de cada signo y 30% para rigidez de nuca. La especificidad fue 95% para cada signo y 68% para rigidez de nuca. Ni el signo de Brudzinski ni el signo de Kearney fueron realizados mucho mejor entre los 29 pacientes con con inflamación meningia moderada o los 4 pacientes con inflamación meningia severa, definida como mayor de 100.000 o mayor de 1.000 células blancas por microlitro respectivamente. La rigidez nucal fue presente en todos los 4 casos de inflamación meningia severa, pero tuvo especificidad solo del 70%. La acentuación del dolor de cabeza mediante la maniobra de balanceo puede ser tal vez la maniobra más sensitiva para el diagnóstico de meningitis. Un test positivo consiste en una acentuación del dolor de cabeza mediante una rotación horizontal de la cabeza a una frecuencia de 2 a 3 veces por segundo. El valor diagnóstico de esta maniobra fue evaluado en un estudio de 34 pacientes presentados de manera ambulatoria al departamento de emergencias médicas con dolor de cabeza y fiebre. La maniobra de acentuación de cabeza tuvo una sensibilidad del 97% y una especificidad del 60% para el diagnóstico de pleiocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los estudios más recientes han mostrado resultados conflictivos. En un estudio de 230 pacientes que tuvieron análisis del líquido cerebroespinal, del fluido cerebroespinal, 47 tuvieron pleiocitosis y 197 tuvieron dolor de cabeza, haciendo en ellos elegible el test de acentuación del dolor de cabeza. La sensibilidad de la maniobra de balanceo por acentuación fue solo específica en el 21. Fue solo
estuvo solo en el 21% y la especificidad fue del 82%, indicando que la maniobra de acentuación del dolor de cabeza tiene un pobre valor predictivo en pacientes con pleiocitosis en el líquido cerebroespinal. En otro estudio de 531 adultos, pacientes adultos 139 en quienes tuvieron meningitis, la sensibilidad y especificidad de la acentuación de la cabeza de la maniobra de acentuación del dolor de cabeza fue 64% y 43% respectivamente, indicando que la ausencia de esta maniobra no debe excluir la posibilidad de meningitis en adultos. Curso. Determinantes del curso de meningitis bacteriana son relacionados tanto al huésped como a los factores de virulencia del microorganismo. Ninguna de las formas de meningitis bacteriana que sean no tratadas o tratadas muy tarde en este curso, en su curso, la mayoría desafortunadamente son fatales. Evaluar el riesgo con respecto a la meningitis bacteriana asociada con una apreciable mortalidad y riesgo, eh, junto con eso, secuelas a largo plazo en pacientes que sean sobrevivientes. Características base que pueden ser utilizadas para estimar el riesgo individual de resultados adversos son los siguientes. En un modelo pronóstico que fue derivado de una cohorte de 176 adultos y que fue validado por otra cohorte de 93 pacientes en un hospital, eh, la mortalidad fue intrahospitalaria, la mortalidad fue de 27%, y 9% tuvieron déficit neurológico al alta. Con respecto a eso, hay tres bases clínicas características, que son la hipotensión, alteración del estado mental y las convulsiones, las que fueron independientemente asociadas con efectos adversos, definidos en el hospital como muerte o déficit neurológico al alta. Eh, y una estratificación de los pacientes en los siguientes tres grupos. Bajo riesgo, no factores de riesgo clínico, 9% tienen una probabilidad del 9% de resultados adversos. Riesgo intermedio, uno de los tres factores de riesgo clínico, hay una probabilidad de 33, bueno, hubo 33% de efectos adversos. Y pacientes con alto riesgo que tengan dos o tres factores de riesgo clínicos tuvieron un 56% de efectos adversos. Estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio de rutina usualmente son poco relevantes. El conteo de células blancas es usualmente elevado, con un cambio hacia las formas inmaduras. Sin embargo, severa infección puede ser asociada con leucopenia. El conteo de plaquetas puede estar también reducido. Leucopenia y trombocitopenia son correlacionadas con pobres resultados en pacientes con meningitis bacteriana. Los estudios de coagulación pueden ser consistentes con coagulación intravascular diseminada, los resultados de la química sanguínea usualmente es conmesurada o a la medida o acorde a la severidad de todo el proceso en general, y puede revelar, entre otras cosas, acidosis metabólica por anión Ga o hiponatremia. En una serie, la hiponatremia estuvo presente en 30% de los pacientes, pero usualmente fue leve y no requirió tratamiento específico. Hemocultivos. Dos sets de hemocultivos deben ser obtenidos para todos los pacientes previo a la iniciación de tratamiento antibiótico. Los hemocultivos son frecuentemente positivos y pueden ser útiles en el contexto de que una muestra de líquido cefalorraquídeo no pueda ser obtenida antes de la administración de antibióticos. Aproximadamente 50 al 90% de los pacientes con meningitis bacteriana tienen hemocultivos positivos. Un bajo campo o un bajo término, un bajo nivel han sido reportados en algunos estudios
en pacientes con infección por meningocócica. O un bajo rendimiento. Un bajo rendimiento ha sido reportado en algunos estudios en pacientes con infección meningocócica. Esto referente a los hemocultivos. Los cultivos deben ser obtenidos después, los cultivos obtenidos después de la terapia antimicrobial son mucho menos probables de ser positivos, particularmente en las infecciones por meningococo. Los test séricos y de orina para antígenos bacterianos, así como los cultivos de las superficies mucosas para identificar el patógeno causante de la infección, por lo general son de poca ayuda. Punción lumbar. La examinación del líquido cefalorraquídeo es crucial para establecer el diagnóstico de meningitis bacteriana, identificando el organismo causante y realizando test de susceptibilidad in vitro. Indicaciones para TAC antes de la punción lumbar. Cada paciente que se suponga tenga una meningitis debe ser sometido a una punción lumbar para muestra de líquido cefalorraquídeo, a menos que ésta sea contraindicada. No es incomún o infrecuente que la punción lumbar sea retrasada mientras se esperan los resultados de la tomografía cerebral, eh, eh, con el fin de excluir una lesión de masa, ¿ya? O un incremento en la presión intracraneal. Junto con eso, estas anormalidades pueden raramente llevar a una herniación cerebral durante la remoción de grandes cantidades de líquido cefalorraquídeo. La herniación cerebral puede ser una consecuencia devastante. Sin embargo, un screening en la TAC no es necesario en la mayoría de los pacientes. Esto fue ilustrado en estudios prospectivos de 301 pacientes con supuesta meningitis. Los siguientes hallazgos fueron notados. Entre 235 pacientes, es decir, 78% en quienes se realizó una TAT antes de la punción lumbar, 24% tuvieron hallazgos anormales, pero solo el 5%, 11 pacientes, tuvo efecto de masa. Tuvo un efecto de masa. El riesgo de tener una TAT anormal fue predicho por la historia clínica. Por ejemplo, presencia de inmunidad celular, de daño en la inmunidad celular, historia de enfermedades previas del tallo cerebral o convulsiones en previas semanas, en las semanas previas, así como ciertos hallazgos al examen físico, como por ejemplo disminución del estado de conciencia y anormalidades focales, motoras o craneales. Entre los 96%, con ninguno de estas anormalidades, solo 3 tuvieron un hallazgo anormal en la TAC. Uno de esos 3 pacientes tuvo un leve efecto de masa, pero los otros 3, pero todos los 3, solo uno tuvo un leve efecto de masa, pero todos los 3 sometidos a punción lumbar sin evidencia de herniación cerebral. O sea, todos los 3 pacientes fueron sometidos a punción lumbar sin evidencia de herniación cerebral. Eh, Comparando los pacientes quien no se sometió TAC antes de la punción lumbar, esos en quienes se sometieron a TAC antes de la punción lumbar tuvieron un rango de 2 horas en el retraso del diagnóstico y 1 hora en el retraso de la terapia. Similares factores de riesgo para hallazgos de lesiones de masa en la TAP fueron notados en otros reportes. Eh, la impresión clínica, la impresión clínica general, papiledema, la examinación neurológica focal y la alteración del estado mental. En estos reportes, solo 3% de los pacientes tuvieron hallazgos en la tomografía computarizada, la cual fue una relativa contraindicación para punción lumbar.
basado en las observaciones y en las recomendaciones por el CDC, por la Sociedad Americana de Infecciones de Enfermedades Infecciosas, ITSA, para el manejo de meningitis bacteriana, una tomografía de la cabeza antes de la punción lumbar en pacientes adultos con supuesta meningitis bacteriana, quienes tengan, basado en las recomendaciones de la ITSA para el manejo de la meningitis bacteriana, una tomografía de cerebro antes de la punción lumbar debe ser realizada en pacientes adultos con supuesta meningitis quienes tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo. Ahora, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Inmunocompromiso, VIH, terapia inmunosupresiva o trasplante de células hematopoyéticas o órganos sólidos. Historia de enfermedades del sistema nervioso central, como una lesión de masa, un ACV o una infección local. Nuevo inicio de convulsiones en una semana de presentación, papiledema, nivel de conciencia normal o déficit neurológico focal. Esas son las contraindicaciones o las indicaciones, perdón, para hacer un ataque antes de la punción lumbar. Bueno, acá hay un algoritmo, lo voy a comentar un poquito. Cuando hay sospecha de meningitis bacteriana, lo que hay que evaluar es lo siguiente: inmunocompromiso, historia de enfermedades del sistema nervioso, nuevo inicio de convulsiones, papiledema o alteraciones de la conciencia. Junto con eso, déficit neurológico focal. Si hay alguna de esas, lo que hay que hacer es un hemocultivo, hemocultivo. Junto con eso, dexametasona más antibioticoterapia en terapia antibiótica. Después de eso, realizar la TAC de la cabeza. Si hay contraindicación para la punción lumbar, si hay contraindicación, lo que hay que hacer es continuar la terapia para la meningitis bacteriana o considerar un diagnóstico alternativo. Si no hay contraindicación, realizar la punción lumbar. En los casos en los que no haya este tipo de factores de riesgo como inmunocompromiso, historia de enfermedades del sistema nervioso central, nuevo inicio de convulsiones, papiledema, alteración de la conciencia o déficit neurológico focal, se debe realizar un hemocultivo y realizar la punción lumbar. Después de eso, iniciar dexametasona y antibiótico-terapia empírica. Los hallazgos del líquido cefalorraquídeo son consistentes con meningitis bacteriana si son positivos para meningitis. Hay que continuar la dexametasona y la antibiótico-terapia. Si no, hay que considerar un diagnóstico alternativo. Pacientes en esos que hay riesgo clínico, debería haber una tomografía cerebral con el fin de identificar una posible lesión de masa o lesión ocupante de espacio o otras causas de presión intracerebral aumentada. Sin embargo, se ha sugerido que una tomografía axial computarizada cerebral no siempre significa que la realización de una punción lumbar sea segura, en los cuales en que ciertos signos clásicos Sin embargo, se ha sugerido que la tomografía computarizada normal no siempre significa que el rendimiento de una punción lumbar es seguro y que ciertos signos clínicos de hernia inminente, es decir, el nivel de deterioro de la conciencia, particularmente una escala de Comair-Clark menor de 11, signos de tronco cerebral, los cuales incluyen papiledema, cambios pupilares,
cambios en la postura, respiraciones irregulares, convulsión muy reciente puede ser predictiva de pacientes en los que la punción lumbar debería retrasarse. El principal inconveniente de requerir una tomografía computarizada antes de la punción lumbar es el inicio de los antibióticos, que a menudo se retrasa. Las guías de meningitis bacteriana en Suecia, que se revisaron en 2009 para eliminar el estado mental eh, deteriorado como la contraindicación para punción lumbar sin una TAT previa, y el efecto de este cambio se evaluó en un estudio retrospectivo con el riesgo de calidad sueco, con el registro de calidad sueco. Después de que se implementó el cambio, las directrices, se inició el tratamiento adecuado 1.2 horas antes y se trató a más pacientes dentro de las 2 horas posteriores a la presentación. Además, la mortalidad fue menor, 7 versus 12%, y el riesgo de secuelas en el seguimiento disminuyó 38 versus el 49%. Luego del cambio a las pautas, aquellos que se sometieron a una punción lumbar inmediata sin TAT recibieron antibióticos 1.6 horas antes de aquellos que se sometieron a una TAT antes de la punción lumbar. El retraso en el tratamiento dio lugar a un riesgo significativamente mayor de resultados fatales, con un aumento relativo de la mortalidad del 13% por hora de retraso. Un estudio de 815 adultos con meningitis bacteriana en Suecia demostró una disminución de la mortalidad si se cumplían con las guías suecas en contraste con las guías ITSA o europeas. Sin embargo, este hallazgo puede deberse a que en la práctica clínica los pacientes que se someten a una TAT antes de la punción lumbar a menudo no reciben antibióticos antes de la neuroimagen, a pesar de las recomendaciones en contrario. En un estudio retrospectivo en los Estados Unidos, los clínicos no se adhirieron a las pautas de la ISA con respecto a la tomografía computarizada en 368 de 614 pacientes, o sea, el 60%, con meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. Se ordenó una TAT en la cabeza cuando no está indicada en 355 de los 549 pacientes, o sea, el 64%, y no se realizó cuando está indicada en 13 de los 207 pacientes, o sea, el 0.6%. La TAC craneal reveló anomalías intracraneales en 35 de los 193 pacientes, o sea, el 18%, con una indicación de imagen cerebral en comparación con solo 2 de 356% sin indicación. Bueno, ¿qué hacer si la punción lumbar es retrasada? En los casos de que la punción lumbar sea retrasada o diferida, hemocultivos deben ser tomados y la antibioticoterapia debe ser administrada empíricamente antes, before, 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 antes de, antes de, este, de antes de los estudios de imágenes, seguido tan pronto como una posible punción lumbar. En adición, dexametasona 0.15 miligramos por kilogramo intravenosamente cada 6 horas deben ser dados prontamente, antes o al mismo tiempo de los antibióticos, de los agentes antibióticos. Eh, Antes de la antibiótico-terapia. Si la preponderancia de la evidencia clínica y del laboratorio sugiere una meningitis bacteriana con un plan para detener la terapia. Si es indicado cuando la evaluación sea completa, la dexametasona adjunta podría no ser dada a los pacientes quienes realmente recibieron terapia antibiótica, porque es improbable que mejore los resultados de los pacientes. Indicación de dexametasona es un tema que no abarcaremos ahora mismo. Antes de la administración de antibiótico-terapia,
anterior administración de antibióticos tiende a tener un mismo efecto en la química y los hallazgos de la citología, pero puede reducir el rendimiento de los cultivos y los estudios de Gram. Sin embargo, un patógeno puede aún ser cultivado del líquido cefalorraquídeo en la mayoría de los pacientes quienes se ven varias horas después de la administración de antibióticos se han tomado hemocultivos, con la posibilidad con la posible extensión de meningococo. Es decir, ascensión de meningococo, si aplicamos antibióticos y después que tomamos los hemocultivos, muy probablemente este germen pueda ser cultivado. Con respecto a la administración previa de antimicrobianos tiende a tener efectos mínimos en los hallazgos de la química y la citología, pero puede reducir el rendimiento de la tinción de Gram y el cultivo. Sin embargo, aún se puede cultivar un patógeno a partir del líquido cefalorraquídeo en la mayoría de los pacientes hasta varias horas después de administración de agentes antimicrobianos, con la posible extensión del meningococo. Este problema se abordó en una revisión de 128 niños con meningitis bacteriana en quienes se realizó una punción lumbar por primera vez después del inicio del tratamiento y se obtuvieron punciones lumbares en serie. Entre los pacientes con infección meningocócica, el cultivo de líquido cefalorraquídeo fue negativo en 3 de las 9 muestras obtenidas en una hora. En contraste, se requirieron de 4 a 10 horas antes de que los cultivos de líquido cefalorraquídeo fueran estériles en pacientes con meningitis neumocócica. Contraindicaciones relativas. Aunque no hay una contraindicación absoluta para realizar una punción lumbar, precauciones deben ser usadas en pacientes con evidencia de presión intracraniana elevada, ejemplo, efecto de masa en la imagen o signos clínicos de herniación inminente, trombocitopenia o otra diátesis hemorrágica. Junto con eso, por ejemplo, se pueden tener contraindicaciones como abscesos epidurales a nivel espinal. La presión de abertura. La presión de abertura es típicamente elevada en pacientes con meningitis bacteriana. En una serie de 301 adultos citados arriba, el significado de una presión de abertura fue aproximadamente 350 milímetros de agua. Lo normal es hasta 200 milímetros de agua. Sin embargo, hay un amplio rango de valores que fueron ilustrados en un reporte de 296 episodios de meningitis bacteriana en la comunidad. 39% tuvieron valores mayores o iguales a 300 milímetros de agua, mientras que 9% tuvieron valores debajo de 140 milímetros de agua. La presión de abertura en pacientes acostados en la posición de cúbito lateral puede ser medida y documentada. Análisis del líquido cefalorraquídeo. Descripción general. Cuando los hallazgos clínicos sugieren fuertemente una meningitis, el análisis del líquido cefalorraquídeo, que incluye la tensión de Gram y el cultivo, ayudará a diferenciar entre una infección bacteriana y viral si la tinción de Gram o el cultivo son positivos. Los valores normales del líquido cefalorraquídeo son menos de 50 miligramos por decilitro de proteínas, una proporción de glucosa de líquido cefalorraquídeo a suero sanguíneo mayor a 0.6, menos de 5 glóbulos blancos y una concentración de lactato menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Hay algunos hallazgos de líquido cefalorraquídeo que en el entorno clínico adecuado, por ejemplo, fiebre o dolor de cabeza inexplicable, son muy indicativos de meningitis bacteriana. Los hallazgos habituales de líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis bacteriana son un recuento de glóbulos blancos de 1000 a 5000 microlitros, un rango que va variable de 100 a 10.000, de 100 a 10.000, con un porcentaje de neutrófilos generalmente superior al 80%, al 80%, proteínas mayor a 200 miligramos por decilitro y glucosa menor de 40 miligramos por decilitro, con una relación glucosa del líquido cerebroespinal con glucosa sérica menor o igual a 0.4. En estudios observacionales se encontró que la meningitis bacteriana era altamente probable en mayor o igual al 99% era altamente probable
cuando estaba presente cualquiera de los siguientes parámetros: una concentración de glucosa de líquido cefalorraquídeo por debajo de 34 miligramos por decilitro, una concentración de proteínas por encima de 220 miligramos por decilitro, un recuento de glóbulos blancos por encima de 2000 células por microlitro, o un recuento de neutrófilos superior a 1180 células por microlitro. Sin embargo, los médicos deben reconocer que existen muchas excepciones y que la terapia antimicrobiana empírica está justificada cuando se sospecha una meningitis bacteriana clínicamente, incluso si las anomalías del líquido cefalorraquídeo no son diagnósticas. La determinación de la concentración de lactato en el líquido cefalorraquídeo se ha sugerido como una prueba útil para diferenciar la meningitis bacteriana de la viral. Dos metaanálisis que incluyen 25 estudios y 31 estudios concluyeron que la precisión diagnóstica del lactato con el líquido cefalorraquídeo fue superior a la del recuento de glóbulos blancos, la glucosa y la concentración de proteínas en la diferenciación bacteriana de la meningitis aséptica, aunque la sensibilidad fue menor en los pacientes que recibieron tratamiento antimicrobiano antes de la punción lumbar, y el lactato del líquido cefalorraquídeo puede estar elevado en pacientes con otras enfermedades del sistema nervioso central. Pleocitosis. Es importante tener en cuenta que se puede encontrar una elevación de resultados positivos falsos en el recuento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo después de una punción lumbar traumática en pacientes con hemorragia intracerebral o subaracnoidea, en los que se introducen tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos en el espacio subaracnoideo. Si se sospecha una punción lumbar traumática y el recuento de glóbulos blancos periféricos no es anormalmente alto o bajo, una buena regla general para estimar el recuento de glóbulos blancos ajustados es restar un glóbulo blanco por cada 500 o 1500 glóbulos rojos. Glóbulos rojos medido en el líquido cefalorraquídeo. La fórmula se puede encontrar en varias calculadoras. Las convulsiones generalizadas también pueden inducir una leve y transitoria pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, aunque no se ha estudiado bien. Sin embargo, las pleocitosis del líquido cefalorraquídeo no deben atribuirse a la actividad convulsiva sola, a menos de que el líquido sea claro e incoloro, la presión de apertura y la glucosa del líquido cefalorraquídeo sean normales, la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo sea negativa y el paciente no tenga pruebas clínicas de meningitis bacteriana. A pesar de estos hallazgos típicos del líquido cefalorraquídeo, el espectro de los valores del líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana es tan amplio que la ausencia de uno o más de los hallazgos típicos tiene poco valor. Por ejemplo, en una revisión de 296 episodios de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, el 50% tenía un líquido cefalorraquídeo de glucosa superior, un valor en glucosa de líquido cefalorraquídeo superior a 40 miligramos por decilitro. El 44% tenía una proteína de líquido cefalorraquídeo por debajo de 200 miligramos por decilitro y el 13% tenía un recuento de glóbulos blancos en líquido cefalorraquídeo por debajo de 100 células por microlitro. En otra serie de 696 episodios de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, el 12% no tenía ninguno de los hallazgos característicos de líquido cefalorraquídeo de la meningitis bacteriana. Por lo general, no se puede identificar por qué algunos pacientes tienen anomalías más leves del líquido cefalorraquídeo. Las causas potenciales incluyen presentación temprana, terapia antimicrobiana previa reciente y neutropenia. Vamos a buscar el significado de pleocitosis. La pleocitosis, vamos a buscar el significado, es un término médico que se utiliza para designar la presencia de células en el líquido cefalorraquídeo en número superior al normal. La tinción de Gram. Se debe obtener una tinción de Gram siempre que exista la sospecha de meningitis bacteriana. Tiene la ventana de sugerir la etiología bacteriana un día o más antes de que estén disponibles los resultados de cultivo. Pueden verse los siguientes hallazgos: diplococos Gram positivos que sugieren infección por neumococo, diplococos Gram negativos que sugieren la infección por meningococo, pequeños o meningocócica, pequeños cocobacilos Gram negativos pleomórficos sugieren infección por Haemophilus influenza. La barrera, las barras Gram positivas y los cocobacilos sugieren una infección listerial. La sensibilidad, bacilos Gram positivos y los cocobacilos sugieren una infección listerial.
La sensibilidad informada en la tinción de Gram para la meningitis bacteriana ha variado del 60 al 90%, sin embargo la especificidad se acerca al 100%. En el informe de 696 pacientes con meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, la tinción del líquido, cerebral, del líquido cefalorraquídeo la tinción del líquido cefalorraquídeo tuvo una sensibilidad del 80% y una especificidad del 97%. En el ensayo de 301 adultos con meningitis bacteriana, por ejemplo, la tinción de Gram fue positiva en 74% y el cultivo de líquido cefalorraquídeo fue positivo en 78%. En otros informes se observaron valores comparables, por cierto, valores comparables, 64% de tinción de Gram positiva, 77% de cultivo positivo. La tinción de Gram es positiva en 10 a 15% de los pacientes con meningitis bacteriana, pero con cultivo de líquidos cefalorraquídeos negativos. Como se indicó anteriormente, el rendimiento de la tinción de Gram en el cultivo puede reducirse mediante el tratamiento antibiótico previo. Un informe evaluó los hallazgos clínicos y el curso de 168 pacientes con sospecha de meningitis aguda y un recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo por encima de 5 células por microlitro que tenían una tinción de Gram negativa. Aproximadamente 20% tenían una enfermedad comórbida, el 15% estaba inmunocomprometido y el 52% recibió tratamiento antimicrobiano empírico. La causa de la meningitis se estableció en el 23%. La mayoría de los casos se pueden tratar, por ejemplo, sífilis, bacteriemia o enfermedad de Lyme. Pruebas rápidas. Se han desarrollado varias pruebas de diagnóstico rápido para ayudar en el diagnóstico de la meningitis bacteriana. Las pruebas de aglutinación con látex detectan los antígenos de los patógenos meningios comunes en el líquido cefalorraquídeo, aunque estas pruebas ya no se recomiendan de manera rutinaria porque los resultados no parecen modificar la decisión de administrar terapia antimicrobiana y se han informado resultados falsos positivos. Se encontró que una prueba inmunocromatográfica para la detección de Streptococcus pneumoniae en el líquido cefalorraquídeo era 100% sensible y específica para el diagnóstico de meningitis neumocócica piógena. La sensibilidad global de 95 a 100%. Sin embargo, se necesitan más estudios antes de que esta prueba se pueda recomendar de manera rutinaria. Reacción en cadena de la polimerasa. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos como la reacción en cadena de la polimerasa PCR se han evaluado en pacientes con meningitis bacteriana. Un estudio evaluó un ensayo de PCR múltiples para la detección de Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza tipo B y tenía una especificidad general y valor predictivo positivo del 100%. El valor predictivo negativo fue del 99%. La sensibilidad y especificidad en el líquido cefalorraquídeo por PCR para el diagnóstico de meningitis neumococócica es 92 a 100% y 100% respectivamente. Problemas con resultados falsos positivos se han reportado con PCR, sin embargo los refinamientos adicionales de esta técnica pueden hacer que sea útil para el diagnóstico de meningitis bacteriana, especialmente cuando los resultados de la tinción de Gram y el líquido cefalorraquídeo y el cultivo son negativos, especialmente en pacientes que han recibido terapia antimicrobiana previa. El uso de PCR para los dos patógenos meningocócicos más comunes, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, se recomienda de forma rutinaria en las directrices del Reino Unido para pacientes con meningitis. El diagnóstico molecular de la meningitis bacteriana se discute en otros temas.